¿La justicia vuelve a dar la espalda a los españoles frente a la inmigración ilegal y ocupación? Recientemente el Tribunal Supremo ha dictado esta sentencia de aquí, que cambia la forma en la que se debe acreditar que la vivienda donde vivimos es nuestra residencia habitual. ¿Qué quiere decir esto? La residencia habitual. La residencia habitual es tu hogar principal, donde pasas la mayor parte del tiempo. Y es súper importante, lo hemos visto, en procedimientos de desahucio, porque las leyes van a proteger más a quienes viven de forma habitual en un hogar. Y si esa casa es tu residencia principal, el propietario no puede echarte así porque sí, tiene que seguir un procedimiento mucho más estricto, porque un juez no te puede dejar en la calle, sobre todo si descubre encima que estás en una situación de vulnerabilidad. Ahora bien, el empadronamiento antes era la prueba principal para demostrar que la casa en la que tú estabas viviendo era tu residencia habitual. Sin embargo, con esta sentencia de aquí, esto cambia, ya no va a ser la única prueba válida. Ahora, por ejemplo, los ocupas van a poder presentar otros documentos que justifiquen que la casa donde están habitando de forma ilegal pues es su residencia habitual. Pero tranquilos, propietarios, que hay una solución y hoy vamos a verla. Porque lo primero que hay que entender es que las sentencias que dicta el Tribunal Supremo crean jurisprudencia. Vamos, que lo que dicen van a misa y se debe aplicar en todos los procedimientos que sean más o menos similares a la sentencia que ha dictaminado. Sabiendo esto, ¿entendéis la importancia ahora de entender exactamente qué es lo que quiere decir esta sentencia? Pues vamos a verlo, porque hace muy poco hemos hablado aquí, en este canal, de la importancia que tenía el empadronamiento de los ocupas en los procesos de desahucio, de cómo se podía alargar un procedimiento de desalojo si el ocupa estaba empadronado y demostraba con ese empadronamiento que esa era su residencia habitual. También vimos, si os acordáis, qué pasaba si el propietario se oponía, más bien, no se oponía a ese empadronamiento. O como, por ejemplo, un inmigrante sin papeles podía empadronarse para conseguir esa residencia legal en España a través del arraigo social. Como vamos a hablar del arraigo social, para quien no se acuerde, el arraigo es lo mismo que decir que ese inmigrante se ha integrado en nuestra sociedad. Y según la ley, si pueden demostrar que un inmigrante ha estado viviendo como mínimo 3 años en España, aunque no haya trabajado, entonces se considera que se ha integrado. Puede adquirir la residencia a través de ese arraigo. ¿Cómo lo hacían? Porque claro, si no han trabajado, ¿cómo pueden demostrar que evidentemente llevan aquí viviendo esos 3 años? Pues a través del empadronamiento. Lo que pasa que ahora cambian las reglas del juego. Esta sentencia pone todo patas arriba. Y hoy vamos a analizar a qué van a tener que atenerse los propietarios y qué va a suponer todo esto en la práctica. Porque lo que nos tiene que quedar hoy claro, clarinete, es que el empadronamiento ya no va a ser la única prueba para demostrar que la casa donde estamos viviendo es nuestra residencia habitual. Esta sentencia lo que hace es flexibilizar esto y va a permitir que se entreguen pues, otro tipo de pruebas, otro tipo de documentos para acreditar que efectivamente esa es nuestra residencia habitual. Vamos a ver, ¿qué tipos de documentos? ¿Todos? Pues no, algunos por ejemplo van a ser pues, el contrato de alquiler, las escrituras de propiedad, las facturas de la luz, del agua, del gas, recibos comunitarios. Es decir, aquí el propietario va a tener que estar muy atento. Pero nosotros también le vamos a ayudar porque ¿sabéis quién vuelve a salir perdiendo con todo esto? Pues una vez más los propietarios frente a los ocupas, porque fijaros, ahora ni siquiera van a tener que hacer este trámite para demostrar ante un juez, por ejemplo, cuando hay un procedimiento de desahucio, que esa casa donde viven es su residencia habitual. Antes era el empadronamiento, lo que les permitía evitar esos desahucios rápidos y express que vimos, porque demostraban que esa persona pues, no había ocupado esa casa de forma inmediata, sino que llevaba ahí pues, ya un tiempo viviendo y que, claro, no la podían dejar en la calle. Fijaos, los datos no mienten. ¿Sabéis cuántos ocupas se empadronaron en España el año pasado? Pues se estima que entre el 70 y el 80%. Si el año pasado se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación ilegal, es decir, más del 7% que el año pasado, ¿vale? Esto quiere decir que unos 13.000 de esos ocupas estaban empadronados. Sin embargo, como sabéis, no todas las ocupaciones se denuncian, por eso existen las empresas de desocupación. Y algunos estudios, como por ejemplo el del Instituto Cerdá, estiman que en España podría haber entre 80.000 y 100.000 viviendas ocupadas de forma ilegal. Es decir, que habría unos 72.000 ocupas si hacemos la media aproximadamente. Ahora, como esta nueva sentencia permite que cualquier recibo de pago de luz o del gas sirva para acreditar que esa persona vive ahí de forma habitual, no va a necesitar el empadronamiento. Es fuerte, ¿eh? Pero tranquilos, propietarios, porque como os he dicho,
no está todo perdido. Vais a poder defenderos y complicarle al Ocupa su misión de permanecer por la jeta en vuestra casa. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer para demostrar que el Ocupa no pueda decirle a un juez que esa es su residencia habitual? ¿Sabéis qué tenéis que hacer exactamente? Pues muy atentos. Propietarios, lo primero que podéis hacer es presentar una denuncia inmediata por usurpación o allanamiento de morada. Sin embargo, mucho cuidado y estar siempre aquí bien asesorados, porque al final cada caso es diferente y a veces no es del todo recomendable. Pero en términos generales, si denuncias en los primeros días, es luego más fácil demostrar ante un juez, por ejemplo, que el Ocupa no era residente habitual, porque la acabas de denunciar. 2. Demostrar que la vivienda es vuestra y que el Ocupa no tenía permiso para entrar. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la escritura de propiedad. Y 3. Exigir al Ocupa que presente documentos legales y refutar su validez. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues impugnando las facturas que presente, alegando que los servicios siguen a vuestro nombre y que el Ocupa no tiene ningún contrato que le autorice a vivir ahí. Mostrar consumos mínimos de agua, de luz o de gas para probar que nadie reside ahí de forma efectiva. Esto es muy importante y recomendable y se puede hacer. Además, otro día hablaremos de las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer durante una ocupación, pero es algo que es legal, es bajar el mínimo los consumos de agua, luz y electricidad. Bien, esto lo veremos. Aportar testigos o contratar incluso un detective privado que certifique que el Ocupa no vive realmente en esa vivienda. Pero, ¿y si el Ocupa, por ejemplo, alega que estáis recibiendo su correspondencia? Bueno, pues esto es muy sencillo de rebatir, porque claro, al final recibir cartas no demuestra residencia efectiva, ya que cualquiera puede registrar una dirección falsa. Y por último, pero no menos importante, podéis pedirle al ayuntamiento que no acepte documentación falsa como prueba de residencia si el Ocupa intenta registrarse en los servicios públicos usando vuestra vivienda ocupada. ¿Cuál será el efecto inmediato que va a tener todo esto en los procedimientos de desahucio? Pues que se van a alargar aún más, porque claro, los jueces van a tener que ir analizando las pruebas que presentéis uno y otro para determinar si esa persona reside ahí de forma habitual o no. Estamos hablando, por ejemplo, de que se pueden alargar, ahora veremos los plazos, pero hasta más de 3 años. ¿A quién va a beneficiar realmente todo esto? Más a los inquiocupas, porque si son aquellos inquilinos que dejan de repente de pagar, pues van a tener ese contrato de alquiler, aunque esté vencido, y si siguen pagando gastos comunitarios o los que sean, y recibe correspondencia, pues puede luego aportar esos documentos para intentar defender que esa es su residencia habitual. Los ocupas que no tienen ningún contrato, que se meten en una casa sin más, lo van a tener más complicado porque no van a tener ninguno de estos contratos ni facturas. Pero ahora vamos a hablar de los plazos, porque ¿cuánto más se va a poder alargar? Ya lo he dicho. Una estimación de más de 3 años. De media, actualmente estamos hablando, porque esto va a variar también en función de si el procedimiento es civil o penal, de 2 años y en casos de vulnerabilidad más de 3. Por el otro lado, si hablamos de empresa de desocupación que negocia y demás, aquí cambia la cosa. ¿Desalojos rápidos? Pues de 1 a 3 días. ¿Casos con más resistencia complejos? Pueden durar meses, de media unos 3, a veces años. Va a depender de cada caso. Esto siempre, por favor, estar bien informados para ver qué tenéis que hacer. Visto esto, vamos a ver entonces qué implicaciones va a tener para quienes buscan el arraigo social. Porque antes, ya lo hemos dicho, el empadronamiento era la prueba clave, la fundamental para demostrar que efectivamente llevaban más de 3 años viviendo en España y poder conseguir así la residencia, los papeles, con ese arraigo, con esa integración. Si una persona, además, no estaba empadronada o había tenido interrupciones en el empadronamiento, su solicitud se rechazaba. Era lo más normal que ocurría. Con esta nueva sentencia del Tribunal Supremo, el empadronamiento ya no es obligatorio y se pueden presentar otras pruebas de residencia continuada, como los recibos, facturas, igual que en el caso anterior. Esto va a facilitar el acceso a esa residencia legal a través del arraigo, a través de esa integración en nuestra sociedad. De hecho, esta sentencia nueva de aquí del Supremo lo ha dicho, ha considerado justamente eso, que estar casado con una ciudadana española que cuenta con ingresos y vivienda propia es más que un requisito válido para demostrar la integración en nuestra sociedad, incluso teniendo en cuenta que ese inmigrante, ese solicitante, no tenía trabajo ni tampoco ingresos, sustituyendo así la necesidad del empadronamiento para acreditar su arraigo. Conclusión, el fallo del Tribunal Supremo cambia las reglas del juego, permite que los ocupas
Usen nuevas pruebas para evitar desahucios express. Dificulta la recuperación de inmuebles ocupados a los propietarios. Beneficia a quienes buscan arraigo social. Y los propietarios debéis estar bien preparados y actuar rápido para recuperar vuestra vivienda. ¿Qué opináis? ¿Esta sentencia es justa? Compártelo con todo el mundo que lo pueda necesitar y para que todo el mundo lo sepa, para saber qué puede hacer un propietario ante una situación así. Danos like, dale a la campanita, suscríbete para más contenido. ¡Nos vemos!